gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos en la plataforma Zoom conectado está nuestro invitado de la audiencia del día de hoy, tal y como le dijimos antes de irnos a la pausa, el doctor Trajano Vidal Potentini. Él es abogado de profesión y él es además el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor Potentini, buenas tardes. Un placer tenerlo aquí en el tribunal. Buenas tardes, Dionisio, Mildred, y siempre pues complacido de participar pues de la magia de la televisión, ahora con esta implosión de la tecnología y una cobertura pues paradójicamente hasta mayor que la que pudimos haber tenido antes en estos escenarios, en estos programas. Reitero que por la magia de la tecnología. Adelante. Además, lo virtual es la nueva forma de estar cerca. Así es. Doctor, antes de empezar y profundizar un poco con relación a el conocimiento en el Congreso Nacional del Código Penal Dominicano y los nuevos enfoques que se le está dando a esa pieza legislativa tan importante, nos gustaría conocer de su opinión con relación a los procesos que se están llevando a cabo en los tribunales en este momento y algunos otros procesos que está preparando, investigando el Ministerio Público. Hay mucha gente que bueno, de por vida vamos a ver gente diciendo que los casos que se le atacan, que se le imputan a dirigentes políticos son acusaciones políticas, que son persecuciones políticas. Cuando se está en la oposición, cuando se está en el gobierno, el de la oposición esgrime los mismos puntos. Usted, como profesional del derecho, ¿cuál es la visión que tiene del trabajo que está realizando el Ministerio Público en este sentido? Bueno, más que como profesional del derecho, yo te diría que en el rol que jugamos como sociedad civil, Fundación Justicia y Transparencia, nos lleva a suscribir, a apoyar la labor que viene pues desarrollando el Ministerio Público alrededor de algo pues tan difícil como lo sería pues el combate a la corrupción. Y digo tan difícil porque estamos hablando de un Ministerio Público que carece de la logística suficiente, del presupuesto, de la cantidad de actores, empleados y demás que puedan pues, afrontar la avalancha de los propios casos que ha planteado Miriam Germán, que estarían en carpeta, que estarían pues procesándose y profundizándose sobre lo mismo. Nosotros como sociedad civil, como sociedad, ¿por qué no como profesional? Suscribimos y entendemos que hay que profundizar alrededor de todos estos temas. Es mucho lo que parecería falta por hacer, de cara incluso a los propios pronunciamientos que han venido haciendo los funcionarios de que encontraron a juicio de ellos algunos desastres, que lo que corresponde es judicializar lo mismo, es ampliar las investigaciones, es poner en manos de ese Ministerio Público que está facultado en términos legales a esos fines, y el que tiene la logística aún deficiente, pero es el que tiene la logística de el seguimiento de la investigación. Entonces yo creo que hay que hacer votos porque ese Ministerio Público pueda hacer un trabajo de mayor escalado, pueda aperturar muchos casos. Ojalá que hayan otros protagonistas, que no solamente sea la magistrada Jenny Berenice y Camacho, que están sobrecargados de labor, de trabajo, no sé cómo se le estarán haciendo, pero es importante que puedan pues surgir nuevos protagonistas de ese quehacer que, reiteramos, no es fácil y que merece todo el apoyo de la sociedad. Cuando se refiere al apoyo o transformaciones que se requiera, a menos de que mencionas el hecho de que se agreguen nuevas figuras, ¿qué apoyo pues, podría darse? Tomando en cuenta que por primera vez en la historia del Ministerio Público, a la Procuradora General de la República y a una Procuradora Adjunta fueron juramentadas por el presidente. ¿Qué más falta? ¿Qué tendría que darse? Es que estamos hablando de un Ministerio Público por demás insuficiente en términos logísticos, en términos presupuestarios.
es un ministerio público que sigue siendo la cenicienta conjuntamente con el Poder Judicial. Es hora de que se aproveche que se está hablando del sometimiento de lo que sería pues si se quiere, pues un presupuesto complementario y que se integre alguna partida extra. No es posible que solamente ese gran peso de esa investigación, de ese trabajo, de esa carga procesal, recaiga sobre Jenny Berenice y sobre Camacho. Hay que disponer, hay que tener el material humano suficiente y para contratar técnicos capacitados en el litigio, en el seguimiento, se precisa de presupuesto, se precisa de logística, se precisa de más vehículos, se necesita ¿por qué no? Entronizar lo que es ese necesario trabajo que hay que hacer a la hora de esa investigación que no se resuelve, reiteramos, con 2, 3, 4, 5 fiscales en todos y cada uno de los casos. Imagínense ustedes que tengamos 5, 6, 7 a la vez casos como el mismo de la CDE, el caso Antipulpo, el Coral, que eso se replique y que hayan 10 casos al mismo tiempo. ¿Cómo podrán Jenny Berenice y darle seguimiento a todo esto y Camacho, lo que son las medidas de coerción, lo que es la fase de la investigación, lo que son estos plazos que penden como una espada de Damocles encima de quien está trabajando? So pena de que se pueda traducir eso en una especie de impunidad, porque si se inobserva el derecho, lo que es ese garantismo que trae consigo ese abrigo constitucional, entonces se traduce en esos casos hasta en impunidad. Entonces se necesita de un mayor presupuesto para eso. Y por qué no también contar con otras herramientas que, como decía Dionisio al principio, el tema del Código Penal, si no en el Código Penal, por leyes especiales, lo que es la ley de extinción de dominio, que es una herramienta destinada o dedicada a lo que sería pues ya por la vía civil, al margen incluso del propio manejo penal, lo que sería el descomiso de bienes que son fundamentalmente fruto del lavado de activos, más que del lavado de activos, de la corrupción como delito precedente. Doctor, bueno, todavía, si se quiere, en términos institucionales, todavía no tenemos a un ministerio público independiente, porque pese a que no tenemos un organismo, ya sea el Congreso Nacional o ya sea algún mecanismo de elección que no tenga la dependencia de la firma de un decreto del presidente de la República, no podemos todavía decir que tenemos un ministerio público independiente, pero pese a todo eso, la población reconoce por lo menos una independencia de ese brazo ejecutor de la justicia dominicana, si se quiere, ¿verdad? Llamémosles independientes, pero esto no podría acompañarse mucho mejor si tendríamos ya un mecanismo de elección del Ministerio Público, el Procurador General de la República o la Procuradora, y que también esa independencia pues pueda llevarse hacia los tribunales, hacia los jueces, que todos sabemos que todavía quedan muchos jueces en los tribunales de la República que agradecen su favor de estar ahí, que tienen su vinculación política con altos mandos y así por el estilo. Entonces, eso no puede permitir que haya una independencia total, no solamente en el Ministerio Público, sino en la judicatura en sentido general. ¿Qué nos hace falta y qué podríamos esperar en los próximos años para que ese proceso pueda darse? Sobre los jueces tendría que decirte que lo que haría falta es institucionalidad, porque diferente al Ministerio Público, en el caso concreto del Poder Judicial, ya si hay un estatuto y una constitución de que designa, orienta pues el ámbito judicial como un poder independiente del Estado, de que a nivel de las altas cortes todavía persista en lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura una estructura a todas luces cargada del componente político por la integración de sus miembros, habrá siempre entonces todavía algún cuestionamiento alrededor de lo que serían los nombramientos y la evaluación concretamente de esos jueces de altas cortes. Estamos hablando Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional y los propios jueces de Suprema Corte de Justicia,
a la hora de evaluarlo y también de generar los cambios que se corresponden alrededor de lo mismo. Ciertamente, ya para irnos a la parte del Ministerio Público, se advierte, se percibe que hay pues un Ministerio Público no independiente, como bien tú observaras, en términos orgánicos no es independiente, pero no hay dudas, es lo que se ha podido apreciar, de que no hay una injerencia directa por parte del Ejecutivo, que es el superior, es el jefe jerárquico de este órgano constitucional, por demás encargado de las altas funciones que suponen lo que es ser el rector de la política criminal del Estado en todos los niveles. Para que tengan una real y efectiva independencia, para ello se va a precisar en lo sucesivo el que tengamos entonces que hacer una modificación a la Constitución, una reforma constitucional, para que a partir de esa reforma constitucional, entonces sí se dote al Ministerio Público de un estatuto de ciertamente total y absoluta independencia. Independencia en su proceso de selección, que lo saquen del Consejo Nacional de la Magistratura. No vemos que busque mucho en lo que sería también una reformulación, algunos cambios a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que están dadas las condiciones, dado ese desprendimiento que ha mostrado el gobierno dominicano de permitirle, y vemos cómo está funcionando la cosa, cómo en esta democracia de audiencia, que es lo que estamos viviendo en la República Dominicana, pues hay unas redes sociales que están tranquilas y que están contentas con lo que es ese accionar de ese Ministerio Público, porque advierten que en alguna forma y medida pues hay un grado de independencia, toda vez que se están también investigando no solamente los casos del pasado gobierno, sino que hay una serie de casos que se van sucediendo y que ellos le están dando también un tratamiento de seguimiento. No hay duda de que hay un Ministerio Público que está operando en términos funcionales con la independencia que le da ese poder ejecutivo a la hora de no tener injerencia en sus asuntos. Pero ciertamente tenemos que promover una reforma constitucional para que sea una conquista que no sea fruto de la visión de Abinader en el momento, porque Abinader no va a estar ahí siempre. Abinader está hoy, que es el garante de eso, pero mañana no necesariamente lo está. El poder es transitorio, el poder es pasajero. Entonces, definitivamente que sí, que tenemos que tratar de mejorar y de ponerle un candado a ese tema con una independencia real. Y si de algo tenemos que trabajar es fortalecer las instituciones, no así el tema de la justicia en el rostro de X personas, porque lo importante en esto es que se pueda perdurar en el tiempo, tal como bien señalas. Me gustaría tener su opinión con relación a las declaraciones que diera la magistrada Rosalba Ramos con relación a un supuesto acoso moral y laboral, el cual calificó como ilegal y legítimo. Utilizó la palabra inquisitivo y arbitrario, de manos del inspector general de la procuradora adjunto de la Procuraduría General de la República. En este sentido, ¿cuál es su parecer en cuanto a esas declaraciones? Esta misiva que le suscribe y le envía a la procuradora Miriam Germán. Mira, en ese sentido sería posiblemente meterme en un ámbito de hasta especulación a la hora de darte una opinión concluyente sobre el particular. Yo creo que la belleza de la democracia es, y sobre todo a lo que tú haces referencia, el que la institucionalidad pueda pues funcionar, está en que precisamente ese reclamo, que es un reclamo serio, porque estamos hablando de una mujer, estamos hablando no solamente por la condición de mujer, pero estamos hablando de una carta, de un apoderamiento público directo. Yo creo que eso merece ser investigado con profundidad y a partir de ahí, pues, ver las consecuencias que pudieran derivarse, ver cuáles son los méritos que tienen. Reitero, no podré ser tan concluyente porque no tenemos conocimiento de causa sobre los aspectos que pudieron haberse dado en esto. No es algo que se haya previamente anunciado, que tenga por lo menos a nivel público, pero ahora que lo hace público, es un buen escenario, es un buen espacio para que fluyan las investigaciones, para que se profundice hasta donde pues hay algún elemento alrededor de esto que se pueda apartar, que se pueda salir de lo que son las funciones normales y naturales del inspector en relación a este aspecto. Y máxime cuando habla de acoso laboral y moral. Habría que ver, habría que profundizar. Trajano, hay un aspecto, por ejemplo, se conoce muy bien la independencia e interdependencia del Ministerio Público.
es necesario que un magistrado de X tribunal necesite y requiera el permiso del superior jerárquico, en este caso, del Procurador General de la Procuradora General de la República, para comparecer, participar en un medio de comunicación, tal como acontece con el escalafón militar. Mira, lo primero es que en teoría el Ministerio Público es un solo cuerpo, en teoría, porque eso responde también No, pero yo decía eso independiente responde, e interdependiente a la vez. eso responde un solo cuerpo, pero responde a un esquema jerárquico, desde arriba hasta abajo. Estimo, no me parece, no ha sido la tradición de que en modo alguno un funcionario, en este caso de esta envergadura, hablar de un fiscal que tiene un radio de acción dinámico de día a día, tenga cada vez que vaya a dirigirse a un medio de comunicación, tenga que pedir permiso en un espacio. No me parece que eso responda a lo que ha sido la tradición y más aún a esa apertura y esa observación de la libertad de expresión que hay en la República Dominicana. No obstante, un inspector a eso es lo que le corresponde, a eso es lo que se dedica. No es un trabajo simpático nunca el de un inspector, un asunto interno de uno u otro ámbito. Habrá que ver hasta dónde se habrá extralimitado en sus funciones y llegaría esto a un plano de los acosos en el sentido que lo ha planteado la magistrada, pero nunca será simpática la labor del que tiene que ver con asuntos internos. Eso pueden ustedes observarlo en cualquier escenario, qué sé yo, en cualquier película, en las labores propias de un inspector del ámbito interno, incluso a nivel de la propia Policía Nacional. Es una labor de contrainteligencia, de seguimiento, de cuestionamiento, es lo que le corresponde. Entonces hay un hilo muy delgado entre esa parte y lo que eventualmente pudiera ser un acoso. Pero de ahí a que tenga para dirigirse a un medio de comunicación que ir donde la procuradora, no me parece que es la tradición ni es lo que se hace en un ámbito Trajano, plena. bueno, se sigue la discusión del conocimiento del Código Penal de nuestro país en el Congreso Nacional, tantos años esperando ese código. La delincuencia sigue campante y sonante en la República Dominicana. Cada día más hay métodos más modernos que utilizan la delincuencia, el crimen organizado, y nosotros estamos pues discutiendo y patinando con temas que pudiesen tratarse en legislaciones diferentes en el Congreso. Pero bien, hace unos días, en medio de esas discusiones, se presentaron argumentaciones y algunos rechazos por parte de algunos opinadores en nuestro país con relación a las penas que se estaban contemplando en el Código Penal para combatir la corrupción administrativa. En este caso, y no sé si tiene algunos otros puntos que pudiésemos también conocer la reacción suya, además las nuevas tipificaciones que se han conocido en esta discusión del Código Penal Dominicano. Dionisio, tengo que decirte que nosotros como fundación pues somos un testigo de sección de primera línea de todo ese proceso de reforma. Y por eso sí puedo permitirme remontarme pues al año 1999, cuando el presidente Fernández, luego de haber designado comisiones para hacer el cambio sustancial, integral de la legislación napoleónica, que es la que tenemos todavía en la República Dominicana y que data de 1844, concretamente de 1884, cuando son traducidos y adoptados como leyes nacionales. Pero si nos vamos hasta más atrás, hasta en la ocupación haitiana, eran los códigos que estaban en vigor, que estaban en vigencia. Llámese Código Penal, Procesal Penal, que era procedimiento criminal, de comercio civil y procesal civil, que son, si se quiere, pues la parte fundamental de todo el derecho a nivel de derecho común. O sea que estamos hablando de 130 y tantos años, Código Penal y los demás códigos vigentes en el país, con todos estos cambios que se han sucedido. Ello trae como imperativo el que hayan que observarse cambios alrededor de esos códigos. El único que se ha logrado es el Código Procesal Penal y fue en el año 2000, entró en vigencia 2004
2004 y ya en el 2015 hubo que orientar algunos cambios de ese proceso de reforma, porque siempre hay que ir haciendo, si se quiere, pues lo que son esos afinamientos. El caso del Código Penal es un imperativo, es una necesidad, porque como bien tú señalas, no es solamente aborto, que fue lo que lo mantuvo secuestrado por tantos años la discusión del aborto, pero como no es aborto y gracias a Dios hemos superado en alguna medida, en alguna parte, esa discusión, ya que diferimos inteligentemente de que el aborto se iba a tratar por separado, y eso libera un poquitito de que entonces empecemos a ver en blanco y negro las otras tipificaciones que son propias de este esquema de desarrollo sostenido de la evolución a nivel de criminalidad del Código Penal. Ahí tenemos el cúmulo de la pena, ahí tenemos penas hasta 60 años con lo que es de cúmulo de pena, el máximo es 40 años. Ahí tenemos que pude apreciar y pude verificar de que este código, aun cuando lo habíamos aprobado ya en el 2014, inicio del 2015, yo tuve que radicar como Fundación Justicia y Transparencia una acción de inconstitucionalidad que fue acogida en todas sus partes. Ustedes recuerdan por el tema precisamente del aborto y de lo que había sido pues la observación del Poder Ejecutivo integrando las causales del aborto. Y lamentable que no fue el mismo código que se había aprobado y que duramos un año, si se quiere, estudiándolo, en lo que fuera diferir su entrada en vigencia con las vacaciones judiciales. Ese código que era que estábamos esperando no es el mismo. El que tenemos ahora, te lo puedo decir desde ya, porque sí yo me encargué de estudiarlo y analizarlo, prácticamente es una semi o medio copia del código francés actualizado, del que hay en la actualidad. Y para mí es hasta positivo que sea así, porque es la tradición que hemos tenido, pero por lo menos debieron informarlo, porque es una copia y con un ejercicio de sastrería, en muchos casos imprudente. Por ejemplo, el que tú haces referencia, de que aun cuando era un delito abierto, en principio, trataron de imponerle o de meterle solamente de 2 a 3 años al tema corrupción, donde estamos hablando de la conjunción de un concierto de actividades que como tal convergen en tipos delictuales, en conducta que como tal pues llegan a configurarse como corrupción. Una corrupción que con las circunstancias atenuantes y agravantes en uno o en otro sentido, entonces tú tenías que dejar un espacio mayor para el tema de la penalidad, nunca de 2 a 3 años, por lo menos hasta los 20 años. Pero ellos pues han rectificado y están planteando ya que en una comisión que se esté estudiando de los cambios que están planteando, es que el tema de corrupción subirían en esa parte hasta 10 años. Eso conjuntamente con la posibilidad del cúmulo de penas que resulta importante, aun cuando no es que se aplique mucho la parte del cúmulo de penas, porque es el concurso colateral de varios tipos delictuales que convergen en una infracción. Pero hay también lo que se llama la imputación objetiva, que tú te vas a ir por el lado que en mejores condiciones esté de demostrar, de probar como Ministerio Público. Entonces esa imputación objetiva te dice eso y tú coges siempre el que puedes demostrar, el que tiene los testigos, el que tiene las pruebas. El caso de Al Capone, por ejemplo, en Chicago, lo apresan por homicidio, pero nadie iba a declarar, no habían testigos porque desaparecían todos. Cientos. Tuvieron que procesarlo por evasión. Lo procesaron por evasión, una cantidad de dinero que no pudo demostrar y lo sacaron del medio hasta que murió. Entonces, es bueno que están resolviendo eso. Pero es una parte y ojalá que ustedes puedan hacerse eco de esta parte, de esta clarinada que voy a dar. Y con el tema del mayor Girón, lo que fueran pues ese curso que corrieron esa investigación. Sí. De las denuncias que él mismo hizo o estar ya a cargo de la fiscalía, fíjate que tiene un paradero que nadie conoce hasta el momento, y es que en este Código Penal hace falta un mecanismo de protección de testigos que denuncian la corrupción, ya sean testigos, ya sean funcionarios, ya sean ciudadanos, o el caso concreto de este señor que en calidad de imputado pues sirvió a los propósitos investigativos del Ministerio Público, logrando que se avanzara en un hecho sin precedentes en ese caso, facilitando la labor de la justicia. Entonces, ese mecanismo de personas que deben ser protegidas por la denuncia de la corrupción tiene que estar instituido porque es mandatorio por la Comisión en este caso por la Organización de Estados Americanos, en lo que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es lo que exige esto. A nosotros se nos está velando, a partir de lo que es el MESIC, el mecanismo de evaluación y seguimiento de esta convención, vamos por la 5ª ronda, donde hemos debido nosotros tener íntegro lo que es ese mecanismo de protección de testigos, y eso no estaba considerado. Y ustedes no le han hecho, ustedes como institución, no le han hecho esa salvedad, esa sugerencia a los congresistas.
Mira, nosotros hemos tratado de, lo que hacemos es que mandamos comunicaciones, nosotros hemos tratado de aportar como una entidad especializada en estos temas, con una, en este caso, un banco de cerebros en la materia de reforma en los diferentes ámbitos, porque tenemos casi 20 años en esto, no solamente en mi caso en particular, sino en las diversas áreas, personas que trabajan, y hemos desechado, nos hemos apartado un poquitito del Congreso, porque cuando se nos invita o nos llaman, es una especie hasta de atropello. Digo atropello porque lo que hacen es una vista pública donde te dan 3, 4 minutos. Entonces lo que quieren más es como un ejercicio de mediático, retórico, de democracia, no haciendo acopio de algún material que le interesa, no un espacio de calidad para que te escuchen en lo que tú puedes aportarle. Entonces lo que lo hacemos es de forma mediática, lo hacemos por la prensa, porque hemos ido y no hemos podido en ocasiones ni siquiera hablar porque son interminables. Nosotros fuimos a participar del tema de la propuesta de la interrupción voluntaria del embarazo y tuvimos que irnos porque no tuvimos el espacio, porque habían 60, 70 personas. Entonces digo, bueno, pero si es así, esto atropelladamente no podemos hacerlo. Y lo que hacemos es que por esta vía pues le enviamos la sugerencia. Bueno, qué lástima, qué lástima. Bueno, señores, gracias. Gracias a Trajano Vidal Potentini por habernos acompañado en este Tribunal de la Tarde en el día de hoy. Con Trajano, pues agradecemos también la amabilidad que tienen los amables telespectadores de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.